cristiana. Familias que vencen dentro de la familia cristiana. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Apasionados por Cristo, que aman su gloria y que impulsan su unción, que no van a cambiar y su meta es de ser radical y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita nos inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos redimidos. Que nos digan que locos están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos y ves que saltamos, porque somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando el que resucitó, se está glorificando en medio de un pueblo que grita alabanza. Que celebra con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba su amor, los que celebramos, somos uno, somos un pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, yeah.
Celébralo en este lugar, aleluya. Gracias, Señor. Alive in your grace for all to see. My life now to show, my life now to show your love in me. No mountain I face can stand against. No mountain I face can stand against. No, 'cause I'm held by your love. 'Cause I'm held by your love that won't relent. Oh, and I am yours the moment you call me yours. When you lay down your life for all, and you rose to the grave, when death was defeated by love, love like fire. Consúmenos, Señor. Fill this place with your fire. We come unto you as a living sacrifice. Como sacrificio vivo. We come unto you as a living Venimos sacrifice. ante ti como un sacrificio vivo. We pray that the heavens are open. We pray, oramos, that the heavens be open. Que Que los los cielos, cielos sean abiertos. and that your fire from heaven Que tu fuego del cielo descend over this place. descienda sobre este lugar. Change me, Cambiando, transform me, transformando, lift me up, levantando. turn me into you. Levántame, Señor, y fórmame en ti. Oh, consume us, Lord. Yeah, yeah. Tu amor lo ganó, todo lo ganó por mí, por mí. Tu amor lo ganó, todo lo ganó por mí, como fuego. Tu amor lo ganó, todo lo ganó
Saludos, bendiciones. Qué bueno saludarles en este precioso día. Ya estamos entrando en la época navideña. Ya estamos preparándonos para nuestras festividades, los días especiales. Y qué bueno que hay mucha alegría. Hay mucha gente que está deseosa ya de decirle adiós al 2020 y entrar de lleno al 2021. Estamos en este mes de diciembre hablándole a la iglesia y ministrándole a la iglesia en el tema de Just Jesus o solo Cristo. Y la semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando un poco acerca de la encarnación, del advenimiento, del primer regalo de la primera Navidad. ¡Qué bendición! Aquella primera Navidad no fue un 24 de diciembre, pero créame, Cristo nació, Cristo habitó entre nosotros, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en este día quiero compartir este pensamiento que hierve en mi corazón de la palabra del Señor, y vamos a hablar un poco acerca de lo que logró el Señor a través de la tentación. Cristo en su cuerpo de humillación, en su cuerpo humano, como decíamos la semana pasada, sufrió las presiones, las vejaciones, las humillaciones que sufre todo ser humano, entre ellas las tentaciones de todo ser humano. Y nos narra las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo. Acompáñenme en su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4. En el capítulo 4 de Mateo leemos el verso 1. Vamos a leer un par de versículos aquí y otro pasaje en el libro de Romanos. Mateo capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acompáñeme a otra escritura. Antes de entrar en el tema, no va a ser muy largo, les prometo que no va a ser muy largo en este día. Romanos capítulo 5, acompáñeme a Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 12 en adelante, posiblemente hasta el 19, hasta el 20 o hasta el 21. Vamos a ver cómo nos dirige el Espíritu Santo. Dice el verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, voy a decirlo otra vez, de la misma manera, una tercera vez, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19, para que así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21 dice: para que así como el pecado reinó
para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra, que este día llegue a lo profundo del corazón de tu pueblo, de gente que necesita, Dios mío, creer que tu obra, que tú viniste, que tú muriste y que tú destruiste al pecado, que destruiste la maldad, que destrozaste el imperio de las tinieblas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. A mí me resulta bien interesante que inmediatamente después del bautismo de Jesús, Jesús no fue dirigido a conquistar o a entrenar un ejército. Jesús fue dirigido por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y eso no solamente nos recuerda, ¿verdad?, la prueba de Israel en el desierto, porque cuando Israel salió de Egipto, Dios no lo llevó rápido a Canaán, Dios lo llevó primero al desierto. Pero también nos recuerda la primera prueba, la prueba original, la tentación de Adán. Si miramos ambas tentaciones, las del primer Adán y las de Cristo, que es conocido como el postrer Adán, usted verá que ambas tentaciones dependían de déjame ver cómo lo pongo, de cuánta confianza había puesta en la palabra que se había dado. ¿Cuánto Adán confiaba en lo que se le había dicho? Determinaría si caería o no. Y cuánta confianza Jesús pondría en lo que se le había dicho, determinaría si Jesús obedecería o no. Porque en ambas, Satanás en la primera tentación con el primer Adán allá en Edén, le dijo: con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Y fíjese, porque lo mismo, lo parecido sucedió con Jesús. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres quien tú dices que tú eres, o sea, si tú eres lo que Dios ha dicho de ti, y cuestiona, ¿verdad?, lo que ha sido dicho. Y vuelvo y repito, después de su bautismo, lo primero que el Espíritu dirigió a Jesús a hacer fue ir al desierto para ser tentado. Y no fue tentado una vez, fue tentado durante 40 días. ¿Y por qué? Porque él fue tentado porque parte de su obra esencial era recuperar lo que el primer Adán había perdido. Por eso se le conoce a Jesús como el segundo o el postrer Adán. Y leímos una cita en Romanos donde se presenta a Jesús como el postrer Adán. Ahora, hay un par de diferencias entre la tentación del primer Adán y la tentación de Jesús. Por ejemplo, la ubicación. El primer Adán fue tentado en el paraíso. El segundo Adán fue tentado en el desierto seco, en un desierto árido. Así que la ubicación es una diferencia. No solamente la ubicación, sino los alrededores. En el primer Adán, o sea, en la primera tentación, el primer Adán estaba con Eva. En la segunda tentación, el segundo Adán fue tentado mientras se encontraba en completa y absoluta soledad. También hay otra diferencia, el alimento. El primer Adán fue tentado mientras podía comer todo tipo de alimento. El postrer Adán, el segundo Adán, fue tentado después de durante un ayuno de 40 días y 40 noches. Y la cuarta diferencia fue el pecado. El primer Adán fue tentado antes de que existiera una práctica habitual de pecado. Sin embargo, Jesús, el segundo Adán, fue tentado cuando no había nada más común en la tierra que la práctica del pecado. 4 diferencias básicas. Pero las 4 diferencias demarcan, ¿verdad?, unos tiempos diferentes, pero el principio es el mismo. Yo quiero hablar también rapidito, si usted me permite, de las similitudes de las tentaciones. Por ejemplo, en la tentación de Adán, la tentación de la serpiente a Eva comienza con la pregunta sutil
con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. En otras palabras, Satanás cuestiona la palabra de Dios. Satanás, la serpiente, el susurro de la serpiente, cuestiona lo que Dios ha dicho. Eva, en su intento muy humano, muy normal, informa a la serpiente que Dios no había dicho lo que ella estaba sugiriendo. Entonces, como la mujer analizó lo que estaba pasando, la serpiente entonces se mueve de una insinuación a una mentira y contradice directamente lo que Dios había dicho. Él dice, la serpiente dice, no es cierto, sino que Dios sabe. Y entonces ahí vuelve o ahí torna la sugerencia en una mentira. Y el punto de ataque es ¿cuánto confías tú en lo que Dios dijo? ¿Cuánto confías tú en la autoridad? ¿Y cuánto confías tú en la autoridad y la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuán real, déjame cómo lo digo, Dios amado, cuán verdadero es lo que dice Dios para tu vida? Porque hay gente que, amado, hay gente que lo que dice cualquiera es más importante en sí que lo que Dios ha dicho. Y es porque no hemos entendido la diferencia entre las cosas, los conceptos. Y nuestras vidas las vivimos bajo conceptos. Y muchos de estos conceptos que vivimos, incluyendo, no se vaya a ofender nadie, pero incluyendo las fiestas navideñas, vivimos y celebramos y hacemos las cosas bajo los conceptos humanos que heredamos de nuestros padres. Y la palabra concepto es una palabra compuesta del prefijo con y septo. Y la palabra septo lo que quiere decir es sacado de. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, decimos, contradecimos a Dios porque las sacamos de lo que nos depositaron los humanos adentro. De hecho, hay gente que durante esta pandemia están citando más lo que dice el CDC que lo que dicen las Sagradas Escrituras. No, pastor, hay que ser real. Escúchame, porque mi realidad, mi vida experimental se tiene que someter a la vida revelada, a la verdad revelada. Y nunca la verdad experimental en mi vida será más grande que la verdad revelada de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí siempre voy a encontrar ataque. Y el ataque de la serpiente en Edén era, ¿cuánto confías tú en lo que Dios ha dicho? ¿Cuán verdadera en tu vida es la palabra que se te ha hablado? Piensa por un segundo, toma un tiempo. ¿Cuán genuino para ti es la promesa de Dios? ¿Cuán real es para ti la palabra de Dios? Porque hay gente que no tiene problemas con creer que por el pecado de Adán entró el pecado al mundo. Por eso todos los hombres son pecadores. Pero hay gente que leyendo aún el texto que nosotros acabamos de leer, las palabras que nosotros acabamos de leer en Romanos, tienen problemas en creer que de la misma forma que el pecado entró por un hombre al mundo, la justificación y el perdón también entró por uno. Vamos a movernos a la tentación de Jesús. Fíjense que Satanás atacó a Jesús al final de un ayuno de 40 días. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Y cuando está diciendo eso, lo que está haciendo es cuestionando la veracidad de las palabras que Dios dijo después del bautismo. Ahora, fíjense que este ataque no va dirigido a lo que cree Jesús de Dios, sino que va dirigido a lo que cree Jesús de sí mismo sobre lo que Dios dijo. La serpiente le dice a Adán, el primer Adán, con que Dios dijo. Esa es la duda, ese
esa es la, como decimos allá donde yo vengo, la nébula. Con que Dios dijo. Adiós, pues si Dios no dijo eso. Pero cuando atienta a Jesús, le dice, si tú eres hijo de Dios, porque ya Jesús había sido asignado con una misión y nadie puede cumplir misión efectiva de Dios sin tener clara la identidad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no se pone a argumentar como Eva y como Adán. Jesús responde apelando a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo interesante? Que cuando Jesús responde apelando a la palabra de Dios, Satanás contraataca citando palabras. ¿No te has dado cuenta que cuando alguien quiere atacar tu fe y quiere socavar lo que tú crees de la palabra de Dios, lo hace citando escritura? Cuando Jesús se encuentra con un diablo que está usando Biblia para atacarlo a él o para tentarlo a él, Jesús responde negando la interpretación que Satanás le está dando a la escritura. ¿Por qué? Porque esa interpretación establece una parte de la escritura contra la otra. ¿Por qué? Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Escuche, hermano, no me diga más a mí, por favor, en este tiempo, que hay que ser sabio para robarme fe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que las promesas de Dios son sí y son amén por medio de nosotros para la gloria de Dios Padre. Y toda la sabiduría que yo tengo en este mundo no es sabiduría de la ciencia, no es sabiduría del CDC, no es sabiduría de Donald Trump, no es sabiduría de Joe Biden, no es sabiduría de ningún hijo de los sistemas de este mundo. La sabiduría que yo quiero vivir y tener en mi vida es el principio de la sabiduría, es el temor, el respeto a Dios, que es lo que Dios dice. Aleluya. A sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la promesa de Dios. Cuando Satanás le dice, no, porque dice la palabra esto, Jesús dice, mira, voy a decir algo. Esto es lo que dice la Biblia. Y mi Padre y yo estuvimos juntos en este proceso de que esta palabra fue hecha carne en esta carne. A mí me da gracia porque finalmente Satanás promete a Jesús, le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y una vez más Jesús le dice, ¿sabes qué? Escrito está. Escrito está. Yo te voy a decir algo. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Lo que Satanás dijo que está escrito? ¿O lo que Cristo dijo que está escrito? Porque, escuche, si usted no sobrepasa la tentación de renegar, de dudar, de darle la espalda a su fe, porque toda tentación es eso. La tentación no es, te voy a poner una cáscara para que tú resbales. Escuche, todo el mundo resbala todos los días. No venga con esa cara de santo que usted tiene, no se haga. Todo el mundo resbala todos los días. Tentación es más que eso. Tentación es el pensamiento y la mentalidad que te quiere separar de las promesas de Dios, de la garantía de Dios, de lo que Dios ha revelado a tu espíritu. Y escucha, porque las tentaciones no son de momento. Yo sé que la Escritura revela 3. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Se revelan 3 en la Escritura, pero fueron 3 tentaciones durante 40 días y 40 noches. Hay gente que por 2 días de presión ya se quiere morir.
Pues yo vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús que no solamente aquella palabra se hizo carne para que nosotros tuviéramos redención, aquella palabra, la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios, aleluya, nos ha sido dada para que podamos vencer toda tentación del enemigo. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los sistemas de este mundo, yo sigo creyendo a Dios, yo sigo declarando la palabra del Señor, yo sigo hablando la palabra de Dios. Ay, pastor, ¿y qué hacemos con la gente que ha perecido? Pues si perecieron en Cristo, la Biblia dice que ellos no están muertos, ellos están en la presencia de Dios, y aunque mi carne se duele, yo voy a celebrar porque ellos están en victoria, porque si eso es lo que Dios dice, esa es la verdad y esa es la realidad que hay. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que cada persona que esté escuchando esta palabra, Dios mío, reciba una nueva fuerza, un nuevo aire de fe, una capacidad de creer a tu anuncio. Como decía el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo hablo un tiempo de manifestación poderosa, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre. Ayúdanos a hablar tu palabra en esta época navideña. Que lo que hablemos sea porque está escrito y porque eso que está escrito se encarna en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pendiente a las actividades que tenemos en esta tremenda semana y en esta época de Navidad. Este próximo domingo, el domingo 13, este próximo domingo va a estar con nosotros en el centro de Poinciana, en las facilidades de la escuela Brighton Matter Lakes, nuestro hermano Ricardo Rodríguez desde Miami con palabra de Dios cantada, y va a ser un tiempo bien especial. Recuerde traer sus mascarillas, recuerde tomar las precauciones que tiene que tomar, pero nunca dudando y nunca dándole la espalda a la fe, siempre creyendo que en Cristo somos más que vencedores. Así que los esperamos. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos. Bye bye.